Saludos, saludos, ¿qué tal? Tengan buenos días. En este momento un informe especial desde San Humberto de los Chiles, esto en la provincia de Alajuela, frontera norte, después de que un bus hace aproximadamente hora 40 minutos se precipitara, como ustedes van a ver, en un precipicio, en una pendiente de unos 8 metros de profundidad. Observen ustedes, vean ustedes las imágenes dramáticas que tenemos en este momento. Observen el bus en la pendiente, más de 8 metros, 57 personas se precipitaron en esta pendiente. Son migrantes que eran trasladados desde la frontera desde la frontera sur en Paso Canoas hasta la frontera norte en Los Chiles, en tablillas, para luego que prosigan su desplazamiento hacia los Estados Unidos. Observen ustedes la pendiente, el bus volcado en el fondo, detenido por unos árboles. Ya ahí se mantiene, por lo que podamos observar la superficie un poco más plana, pero el bus se precipitó muchos metros. Son 57 las personas que viajaban en el autobús, migrantes todos. Se han desplazado acá las unidades del Cuerpo de Bomberos, también la Fuerza Pública y múltiples unidades de la Cruz Roja Costarricense para trasladar al menos 20 personas en condición amarilla hacia los diferentes centros médicos, tanto en Los Chiles como en Ciudad Quesada. Y hay al menos 37 personas en condición verde, 37 personas que se encuentran un poco más estables, pero vean ustedes el desplazamiento intensivo que han ejecutado las autoridades de primera respuesta donde nos encontramos, San Humberto de los Chiles. Lamentablemente, un autobús que trasladaba migrantes desde la frontera sur hacia la frontera norte. Nuevamente, un autobús tiene un accidente en este sitio. Las personas que están en mejores condiciones se encuentran a un lado de la vía, más o menos, tal vez a unos 30 metros, donde se precipitó el bus. Otros pacientes ya están siendo trasladados a centros hospitalarios, sobre todo hacia Los Chiles. En este momento sale otra unidades de San Carlos, pero nos dicen que también de rescate de otras partes, de Alajuela y otras partes, probablemente también de Sarapiquí, hayan sido movilizados a este sitio. Nos referimos a las unidades de la Cruz Roja Costarricense. Bomberos tiene un desplazamiento importante acá también, porque se mencionaba que iban a haber al menos o varias personas prensadas. Aquí se hizo lo que comúnmente se llama un triage para las autoridades de primera respuesta, determinar la categoría de las personas lesionadas, heridas. Hay niños, hay jóvenes, hay personas adultas, hay hombres, hay mujeres. Cuando ustedes pueden observar acá el movimiento de las autoridades intensivamente para trasladar a múltiples pacientes a centros médicos. La Fuerza Pública, por supuesto que también en un desplazamiento al sitio, como Cruz Roja y como también el Cuerpo de Bomberos. Los rescatistas Cruz Roja en este momento atienden, por lo que observamos, es un señor, probablemente un adulto mayor, que en este momento le hacen pues las revisiones necesarias. Lo mismo que ustedes observan, se ha categorizado los pacientes para intentar trasladar a las personas más lesionadas al hospital, a los diferentes hospitales, tanto Los Chiles como Ciudad Quesada. Observan ustedes acá en este momento el señor que ya lo están estabilizando pues en esta félula para luego de ponerle el cuello para inmovilizarle, digamos, parte de su cuerpo. Es lo que ustedes observan en este momento en una imagen que se vuelve un poco desgarradora de ver la gente. Aquí yo sí les digo, las personas graves, no hay ninguna persona ni tampoco habían personas prensadas. Sin embargo, este tipo de accidentes genera, ya vieron ustedes el bus donde se encontraba, en una pendiente de al menos 8 metros. Las fuerzas que se ven involucradas en ese tipo de accidentes, pues significa y provocan en las personas lesiones de consideración, golpes, traumas importantes, que precisamente ese tipo de accidentes es lo que ha movilizado lo que ustedes observan en este momento, un amplio despliegue de las autoridades de la Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos, de la Fuerza Pública que custodia la escena. El sitio está totalmente
Por aquí no pasa nadie desde hace ya al menos hora 20 minutos, y lo que logramos presenciar fue una gran cantidad de una fila muy importante en esta sección de carretera ruta nacional que comunica hacia Los Chiles frontera norte y viceversa, San Carlos Los Chiles. Cuando ustedes observan parte de la estabilización de pacientes, hay niños, hay personas jóvenes, adultos que ustedes pueden presenciar. En este momento hay una madre junto con su hijo de unos 5 años aproximadamente, 4, 5, 6 años, que va a ser trasladado probablemente a un centro médico. El despliegue de las autoridades de primera respuesta de Cruz Roja, después de que se haya analizado, se haya realizado la categorización de los pacientes, se abocan a atenderlos en los diferentes sitios. Más unidades que están por acá, algunas que han venido llegando nomás hace apenas algunos pocos minutos, otras que se encontraban acá, la primera que llegó desde las 5:13, saquen ustedes cuentas, de ese momento acá fueron llegando las unidades, el cuerpo de bomberos, los diferentes, les decimos, rescatistas de primera respuesta para atender esta emergencia en este sitio. Se debe atender los pacientes lesionados con mayor gravedad. Acá no hay pacientes rojos, por lo menos se hablaba de 57 personas que iban en el autobús de migrantes, personas de varias nacionalidades que permanecían en la frontera sur y que ellos, después de pagar un determinado monto, son abordados en un bus y directamente son llevados hacia, en este caso, Los Chiles frontera norte, para que continúen su desplazamiento, como ya hemos indicado, hacia Nicaragua. Hay migrantes de varias nacionalidades acá. No es el primer accidente que tiene que ver con personas migrantes, autobuses que se han despistado, se han salido de la vía. Recordamos uno hace pocos meses, donde un autobús que viajaba por San Ramón, llegando unos 8 kilómetros antes de llegar a Bajo Rodríguez, en esa ruta nacional también, se salió de la pista y cayó también, no tan profundo el bus como en las circunstancias de hoy, como el accidente de hoy, y hubo también múltiples personas lesionadas, porque esos buses no viajan con menos de unas 50 personas, por ejemplo, viajan a tope de su capacidad máxima de personas sentadas. Y también ahí se registró otro momento. Han habido varios accidentes similares a estos. Lamentablemente han habido en otros momentos también personas muertas cuando los llamados coyotes trasladan en vehículos desde el sector, por ejemplo, del Parque de los Chiles hacia la frontera por diferentes vías, un recorrido totalmente ilegal. Han habido accidentes también allí y han habido lamentablemente personas muertas, como les decimos, en al menos un par de accidentes de este tipo, lamentables. Ven ustedes, las personas que están acá están un poco más estables, han trasladado algunos otros pacientes ya al Hospital de los Chiles. Veníamos de Ciudad Quesada, no nos encontramos ninguna unidad que viajase en rojo, por ejemplo. Los pacientes están siendo trasladados de momento al Hospital de los Chiles. Probablemente habrán otros que vayan de estos 20 pacientes amarillos que están siendo estabilizados, ustedes lo observan en este momento, vayan a ser otros probablemente trasladados al Hospital de San Carlos. Sin embargo, les decimos que la información que tenemos nosotros ya oficial nos dicen que el Hospital de San Carlos no tiene disponibilidad para atender personas en camilla. Es una situación que tendrán que analizar, porque estamos hablando de que emergencias con gran cantidad de pacientes y un hospital como el de San Carlos, que no tenga la capacidad para recibir pacientes en camilla porque no tienen espacio, no tienen camas, es una situación que tiene que poner y ocupar a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Accidentes con múltiples heridos suceden en cualquier momento, como les relataba, ya han pasado varios en la zona norte, han pasado varios con migrantes, personas que tienen igualmente derechos de ser atendidos ante emergencias como esta. Observan ustedes lo que me parece ser un adulto mayor que fue ya estabilizado, como lo observábamos hace algunos pocos minutos, por las autoridades de bomberos y de Cruz Roja. Ese paciente va a ser trasladado a un centro hospitalario como otros tantos, mientras hay otras unidades que esperan
que los rescatistas, que los cruzrojistas estabilicen como este señor al paciente para luego trasladarlos a centros médicos. Muchas unidades se han desplazado a este sitio. Hemos notado no menos de unos 25, tal vez 20 o 25 rescatistas entre bomberos y Cruz Roja. Bomberos que vienen probablemente de Ciudad Quesada y también de Pital de San Carlos y probablemente de los Chiles. Probablemente es información que está apenas en proceso. En este momento observen ustedes la Cruz Roja que intenta atender a una niñita en brazos de su madre que está sentada en el piso. Son imágenes pues que son muy lamentables, por supuesto, son muy lamentables. Lo que pudo suceder acá hoy fue una tragedia. Ustedes observaron el bus tal vez a unos 30 metros donde nos encontramos, donde se encuentra a distancia algunas personas, las unidades de bomberos. Ahí es donde se precipitó el bus. En breve vamos a hacer otras imágenes. En este momento nos abocamos y otra unidad que sale en este momento en categoría roja. Sale otra unidad en categoría roja hacia el hospital de los Chiles. Ya se han desplazado varias en esa categoría. Es que inicialmente se hablaba de que no habían personas graves, pero hay que entender lo siguiente: en el momento tal vez de que no hayan lesiones visiblemente graves, pero las personas podrían verse alteradas en su situación emocional inclusive, o las personas se podrían descompensar y se podría cambiar esa categoría de emergencia. 20 personas lesionadas en categoría amarilla, ninguna persona en categoría roja y 37 personas en categoría verde, como por ejemplo podemos interpretar los niños que ven ustedes allí junto con estas personas a la derecha de su pantalla. No así otras personas que ya han sido trasladadas a centros médicos. Eran 57 personas en total y ya observan ustedes, vean ustedes por ejemplo esta imagen. Esto es lo que se ha vivido desde las 5:13 que llegó acá la primer unidad de Cruz Roja, y poco a poco, minuto a minuto, en cuanto fueron desplazados, unas más cerca o otras más lejanas, fueron llegando la cantidad de unidades acá. Creemos que tal vez unas 10, 12 unidades de Cruz Roja probablemente hayan sido desplazadas a este sitio con los respectivos rescatistas. Importante indicar que ante este tipo de eventos, y pese a los requerimientos, a la ausencia, tal vez como se requieren más unidades, la Cruz Roja hace, y también los bomberos, hace el mayor esfuerzo para desplazar a la mayor cantidad de su personal de unidades mientras se verifica la información. Es decir, no llegan al lugar primero para decir ocupamos más unidades, no, hacen el desplazamiento pensando en que la situación es verdaderamente delicada y grave, como se indicaba en su momento, que habían personas prensadas, y es por eso que se da una movilización intensiva del personal de las unidades para atender a las personas lesionadas. Vean ustedes esta imagen, este grupo de personas están siendo ya trasladados, las personas que están estables. Vean aquellos dos niñitos tomados de la mano, los demás personas que se encuentran, migrantes que se encuentran en mejores condiciones, van a ser trasladados en este momento probablemente al bus que ustedes observan más adelante, el bus verde, por lo que podemos interpretar, ya lo vamos a observar. Ven ustedes esta cantidad de personas que no van a requerir una atención médica, ya fueron valorados por los cuerpos de rescate y van a ser ingresados en el autobús que observan ustedes allí, que está brindando entonces la colaboración. Ya veremos de cuál empresa es para hacer la mención respectiva y ver cuál es la función que tiene en medio de la emergencia, si fue desplazado acá el bus para ayudar o era un bus que se desplazaba. Por lo que veo es un autobús que se desplazaba de los Chiles a Santa Rosa y San Carlos, o sea, de los Chiles a San Carlos, y que probablemente llevaba espacio. Son las suposiciones nuestras, pero ya lo vamos a verificar. Ellos son los que están en mejores condiciones. Ustedes ya observaron el movimiento, pero los que están un poco más delicados, que requieren una atención, por lo menos una revisión médica, ya están siendo llevados, como ustedes han visto, a diferentes centros médicos.
acá probablemente ya no va a quedar acá ningún paciente. Los verdes fueron trasladados al bus y los demás ya han sido abordados a centros médicos y serán trasladados entonces hacia el hospital, la mayoría de ellos, por lo que pudimos interpretar, analizando los hechos en el momento, al Hospital de los Chiles, la mayoría de ellos. Parte de la emergencia que se ha vivido hoy, interpretamos que a eso de las 4:40, ¿a qué hora fue el accidente? Más o menos. Como a las 4:45, 4:50. Gracias. Como a las 4:45, 4:50 fue el accidente. Por supuesto, estaba oscuro. Ya vamos a ver el sitio, estén pendientes, ya van a ver el sitio nuevamente donde se precipitó este autobús con 57 personas, migrantes todos, y que ha provocado entonces la emergencia que ustedes observan en este momento. Algunas unidades se movilizaron en rojo desde este sitio hacia los centros médicos. Ya acá prácticamente no quedan pacientes, están haciendo las últimas valoraciones. Un grupo de migrantes, ustedes observaron, fue ingresado en el bus que observan allá, pacientes, personas que estaban, como se dice, en categoría verde. Otros fueron ya trasladados a otros centros médicos. Un desplazamiento realmente inmediato por parte de las autoridades, bomberos, Cruz Roja, policía, inmediato al sitio con múltiples unidades, haciendo el despliegue necesario ante este tipo de emergencias para darle prioridad a las personas que estaban siendo en ese momento, pues, que estaban sufriendo en ese momento y que habían sido víctimas de un accidente. Es parte de la información que nosotros brindamos en este momento. Van a ver ustedes, vamos a hacer el movimiento, nos vamos a mover mientras vamos registrando la ubicación acá, pues, de los migrantes. Vamos a ir a ver el bus, aquí ya no quedan prácticamente personas heridas, lesionadas. Ya se hizo todas las valoraciones por parte de bomberos, se verificó que no hubiese nadie más, porque apenas estaba amaneciendo, estaba todavía oscuro. Se hicieron un par de valoraciones, bajaron al sitio varias veces las autoridades para poder observar, y observen y vean ustedes el sitio donde quedó el bus. Bajaron en varios momentos para hacer la revisión necesaria y vean ustedes dónde cayó el bus. Se salió en una curva en esta ruta nacional entre Santa Rosa de Pocosol y Los Chiles. Se sale de la vía y cae en el precipicio, como ustedes pueden apreciar en estos momentos. Notamos en algunos videos que nos enviaron grabados por personas que llegaban acá que había muchísima molestia, había mucha molestia por parte de los migrantes, de los pasajeros, con el conductor del bus, con la gente que viajaba en el bus. Desconocemos los motivos, luego intentaremos dar seguimiento a estos que les menciono. Había molestia, eso lo refieren los videos a los cuales hemos tenido acceso, por lo menos así lo interpretamos. Vamos luego a brindar información sobre este particular. Cuando observan ustedes todavía las unidades que apenas están, pues, terminando su accionar en este sitio, ya no hay prácticamente ningún paciente. El bus se ubica más o menos con respecto a donde estaban los pacientes siendo valorados, a probablemente unos 30 metros, y en este momento ven ustedes probablemente quién sería el único o el último paciente en ser trasladado, este joven, esta persona, este hombre que se va movilizando, siendo sostenido acá por un cruzrojista y también otra persona hacia una unidad que viaja con varias personas también, con varios pasajeros involucrados en este muy lamentable accidente. Estas son las imágenes que traemos en este momento, lamentables. Vean ustedes, sucio, embarriarado, de pies a cabeza. Eso significa que son personas que, a pesar de las lesiones, de los golpes, tenían que ponerse a salvo, en medio de la oscuridad, a como podían. Igual que él, las demás personas tuvieron que ser auxiliados, o salían por cuenta propia, ayudándose entre sí,
o bien luego finalmente por las autoridades que llegaron acá a colaborar en la extracción de pacientes. No hubo ningún paciente rojo, por lo menos en el momento de la atención de la emergencia. La cantidad de pacientes, 57 en total, lo que se indicó por parte de las autoridades, 20 de ellos manejados preliminarmente en una condición amarilla, es decir, que ocupaban un traslado a un centro médico, y los restantes 37 en una categoría verde, pero sí logramos ver en escena el traslado en categoría roja de algunos pacientes. Probablemente luego tuvieron una desmejoría en su salud y eso provocó el cambio de categoría. Es parte de la información que tenemos. Ven ustedes el desplazamiento, muy lamentable lo que ha acontecido hoy acá, muy lamentable lo que ha acontecido, mientras logramos observar. Esta va a ser la última unidad de Cruz Roja que se va a trasladar por la posición que tiene hacia el Hospital de los Chiles, donde han sido trasladados la mayoría de los pacientes. Esta es la información que nosotros brindamos en este momento. Los pacientes verdes estables que podían movilizarse, que no tenían más que tal vez pequeños golpes, fueron abordados en el autobús que observan ustedes acá, y que las personas serán trasladadas a otro sitio. Luego veremos exactamente a dónde. Esta unidad ya hará su desplazamiento probablemente hacia el Hospital de los Chiles. Parte de la información que nosotros podemos brindar en un desplazamiento también rápido nuestro, para que ustedes estén pues debidamente informados sobre lo que sería un nuevo y muy lamentable accidente de tránsito donde se ven involucradas personas migrantes. Hemos registrado, hemos informado, hemos llevado noticia en otros momentos de accidentes similares, de autobuses que viajan con personas desde la frontera sur a frontera norte, autobuses propiamente, pero también donde coyotes que viajan con 4, 5, 6 personas, con personas en un viaje por supuesto ilegal, que viajan ya propiamente para acercarlos a la frontera. Han habido lamentablemente personas fallecidas. Esta es parte de la información que nosotros tenemos en este momento. Luego intentaremos traer algunas reacciones por parte de las personas involucradas. Nosotros nos vamos a mover por acá, vamos a tratar de ubicar alguna autoridad para ver si pueden dar alguna referencia final. Si no, lo hacemos luego. Luego vendremos con algunas declaraciones que vamos a colocar en los videos, en los comentarios de este video en vivo que hacemos en este momento, para que las autoridades expliquen lo que aconteció acá. De momento nos despedimos. Que tengan todos buen día.